is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Hoy que iniciamos una nueva temporada aquí a través de Cable Plus y gracias a la Corporación Oriente TV por hacer posible en esta gran alianza con la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Y hoy tenemos un tema muy especial para que estén muy atentos relacionado con las consecuencias que trae el alcohol, no solamente en el organismo, no solamente en el cerebro, sino también en la parte conductual, en la parte social. Hoy tenemos también un invitado muy especial que ya comienza con nosotros en nuestro programa. Le vamos a dar la bienvenida y muchas otras cosas que vamos a tener en esta nueva temporada de Volver a Nacer. Vamos a arrancar entonces y no se lo pierdan. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Bueno, bienvenidos por fin otra vez aquí en Cable Plus, por fin otra vez en Volver a Nacer. Contento de estar con todos ustedes, hoy con un tema muy especial relacionado con el alcohol, como se los estaba anticipando. Y me acompaña hoy un nuevo integrante de este programa, mi compañero comunicador social, Mateo Monsalve. Mateo, bienvenido a Volver a Nacer. Muchas gracias, Alex. Muy contento de estar este año 2019 acompañándolos a ustedes en Volver a Nacer. Este año venimos cargados de muchos temas interesantes, temas que nos tocan en la vida cotidiana, temas que necesitamos saber cómo abordarlos, porque en cualquier momento de la vida nos podemos encontrar en una situación difícil. Sí, y hablando justamente del tema del alcohol, pues vamos a tocar varias cosas, varios aspectos que la gente desconoce y que la gente muchas veces deja a un lado en cuanto a las consecuencias propiamente del consumo de alcohol. No solamente las consecuencias en la parte psicológica, no solamente en la parte mental, en la parte orgánica, sino también cómo influye negativamente en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, la forma en cómo tratamos a los demás, la forma en cómo nos desenvolvemos, nos desempeñamos, trabajamos, estudiamos, permanecemos en la casa, cómo nos relacionamos con la actividad física. O sea, hay muchas situaciones que están afectadas por el consumo de alcohol y usted sabe que no vamos a partir solamente desde nuestra experiencia, sino que también vamos a citar comunidades científicas como lo es Socidrogoalcohol, que tiene muchísimo que ver, tiene mucho que aportar desde la parte científica al tema del consumo de alcohol y las drogas, y constantemente están sacando artículos, evidencia de investigaciones acerca de las implicaciones del consumo de las drogas y el alcohol, y hoy justamente vamos a citar algunos artículos, algunos postulados de esta comunidad científica, ¿no?
Claro que sí, Alex. El tema del alcohol es un tema yo creo que muy complejo porque el ser humano ignora mucho al ver tan frecuente las personas consumiendo alcohol y nosotros, los seres humanos, normalizamos esas situaciones. Entonces, eso genera el aumento de adicción en el alcohol. Cuéntenos, ¿cuáles son las mayores consecuencias que trae el consumo excesivo del alcohol? Bueno, yo siempre he dicho una cosa, no solamente tiene que haber un consumo excesivo para que haya un impacto negativo en el organismo o en la experiencia emocional de la persona, porque pues el alcohol como tal es una sustancia tóxica, ¿sí? Es una sustancia que no está bien metabolizada por el organismo. Lo que hace el alcohol es ingresar al cuerpo, ahí el hígado es el que tiene que hacer mayor esfuerzo para limpiar de alguna manera todas estas toxinas que vienen implicadas en el alcohol. Tiene que utilizar demasiada agua para procesar, para metabolizar el alcohol, hasta el punto de tener que utilizar las reservas de agua puestas en el cerebro, ¿sí? O sea que en gran parte esa deshidratación y esa sensación de jaqueca, de malestar, de mareo, de náuseas que se produce después del consumo de alcohol se debe justamente a ese desgaste de las reservas de agua que tiene el organismo, aparte de la forma en como el mismo hígado tiene que hacer demasiado esfuerzo para poder procesar o para poder metabolizar ese alcohol ingerido, porque es un veneno que el organismo tiene que luchar, tiene que bregar mucho para deshacerlo, para contrarrestar los efectos negativos, y por eso es que se produce pues una intoxicación. Y mire que aquí no estoy hablando de un consumo recurrente de alcohol, aquí todavía no estoy hablando de un consumo que tiene que tomar todos los días para que se produzca ese efecto, no, estoy hablando de un solo consumo de alcohol. Entonces es una sustancia tóxica. Nosotros no necesitamos el alcohol dentro de nuestro plan de nutrición. Pues eso no, ningún dietista, ningún nutricionista va a indicar. Usted tiene que tomar tantas dosis de alcohol al día para mejorar en estos y en estos aspectos. No, es algo absolutamente innecesario. Pero que las personas lo hacemos culturalmente, porque el consumo de alcohol es una de las prácticas más antiguas en la historia de la humanidad. Eso es milenario, y se hace de una manera muy simple, porque el alcohol se encuentra después de la fermentación de múltiples plantas, frutas, tubérculos. Entonces ya con el tiempo, con la historia, ya no solamente encontramos que el alcohol se puede extraer por fermentación, sino también por destilación. Entonces ahí es donde aparecen ya los alcoholes sintéticos. Y lo usamos culturalmente para hacer una modificación de nuestra experiencia emocional. ¿Uno para qué toma licor? Pues para como se dice popularmente, prenderse, ¿cierto? Estoy en una reunión con unos amigos, estoy con la familia, estoy en una fiesta. ¿Y yo qué quiero lograr? Pues hombre, si yo no estoy tomando alcohol, pues yo estoy así como apagado, como eso se dice, dicen que las personas que necesitan tomar alcohol en una reunión de estas es porque no son capaces de pasar de igual manera si no están tomando alcohol. Eso es cuestionable, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, a mí no me hace falta, pero si yo les pregunto, bueno, váyase para una discoteca y haga su fiesta, baile, todo eso, y no se tome un solo trago en la noche. Y lo que va a hacer la persona es irse más bien, va a decir, no, yo allá me quedo dormido, ¿cierto? Yo no paso bueno si no me tomo siquiera una cerveza. Entonces ya es una práctica no solamente cultural, sino que es una intención individual de generarme un efecto distinto al que estoy sintiendo normalmente. Algo muy importante también que decía el artículo de la Sociedad Científica Española sobre el alcohol y las drogas era el comportamiento, lo que genera el consumo del alcohol en el comportamiento del ser humano.
Dícese que las personas que entran en tratamiento por la adicción al alcohol, en su mayoría alguna vez han golpeado, ya sea a los miembros de su núcleo familiar o a su pareja. Sí, mire, aquí tengo nada más y nada menos un artículo, otro, aparte del que usted estaba citando, también de Sociodrogalcohol, que es esta sociedad científica española sobre el estudio de alcohol y otras drogas, y dice, el alcohol es responsable del incremento de accidentes de tráfico, violencia, enfermedades de transmisión sexual en el último año. Y ese es un artículo publicado el año pasado. O sea, no estamos hablando de estudios que hablen de cosas extraordinarias o cosas de última hora o nuevos descubrimientos. No, esto es algo que ya se sabe, pero cada vez se van incrementando las consecuencias negativas. Ya habla, mire, por ejemplo, de violencia sexual. O sea, ya no es solamente el hombre que le pega a la esposa cuando llega borracho o cuando está embriagado, sino que también hay, digamos, relaciones forzadas. La forma en como una persona, por ejemplo, estando bajo los efectos del alcohol, es abusada sexualmente por otra persona que tiene más conciencia, ¿cierto? Eso es un abuso en estado de indefensión, ¿cierto? No hay la posibilidad de defenderse, claro, estoy con la voluntad coartada. Y también sucede abuso de otra forma. Por ejemplo, la muchacha que estando bajo los efectos del alcohol, conoce a una persona y se va con esa persona, se van para un hotel o se van para la casa de la persona, supuestamente es voluntaria, ¿cierto? Está pasando bueno, accede a la situación y cuando despierta se da cuenta que no sabe dónde está, no sabe con quién estuvo, se siente que su cuerpo está raro, ¿cierto? O sea, no hubo una voluntad para acceder a la relación sexual. Entonces, estas son, por decirlo entre comillas, unas nuevas consecuencias de cómo el comportamiento está siendo afectado por el consumo de alcohol. Bueno, y hay muchas otras cosas que podríamos profundizar más adelante acerca del consumo de alcohol, y no solamente el consumo excesivo del alcohol, sino el consumo eventual del alcohol. Bueno, algo también muy importante que decía el artículo de Sociodrogalcohol es sobre la planificación. Las personas cuando consumen mucho alcohol, el sistema que genera esa planificación de lo que va a hacer falla. Por eso es que las personas a la hora de planear cosas dentro de su vida rutinaria, fallan en eso, actúan más lentamente para realizar sus cosas. ¿Esto a qué se debe? Mateo, lo que pasa es que una de las zonas o de las partes del cerebro que más resulta afectada de nuestro organismo por el consumo del alcohol es el área prefrontal del cerebro. Todo el sistema cognitivo se empieza a ver afectado. Primero, el consumo de alcohol, hay evidencia de que el consumo de alcohol hace que perdamos corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral se ve afectada por el consumo de alcohol. Al perderse corteza cerebral, pues obviamente el sistema cognitivo empieza a generar unos daños donde las redes neuronales empiezan a entorpecerse. Entonces las neuronas se dejan de conectar entre sí, o algunas neuronas dejan de producir ciertos neurotransmisores. O sea, todo el sistema cognitivo empieza a verse afectado. Entonces, influye de manera negativa en todo lo que son las funciones ejecutivas del cerebro. Alguna vez nos lo explicaba la doctora Cristina Gómez, neuropsicóloga, aquí en este mismo programa, sobre cómo el consumo de alcohol y de otras drogas afecta todo el sistema cognitivo, las funciones ejecutivas, lo que es planeación, lo que es retención de la información, el procesamiento de la información se va volviendo más lento, los procesos de memoria también se van viendo afectados,
los procesos para medir consecuencias o para predecir lo que va a pasar después de una conducta. O sea, son muchas las funciones de ejecución en la parte cognitiva que se ven afectadas. Y algunas de estas situaciones se afectan de manera irreversible, otras se pueden recuperar. Primero, dejando el alcohol, o sea, manejando un proceso de abstinencia. Y segundo, con un proceso de rehabilitación cognitiva. Pero bueno, eso es tema de más adelante. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Volver a Nacer. Ya retornamos con este importante tema sobre las consecuencias del consumo de alcohol. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. Choices that you make can be revived. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is Bueno, retornamos a nuestro programa Volver a Nacer y les recordamos a nuestros televidentes las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube
como @CT San Bartolomé. Bueno, Alex, cuéntanos, hay una pregunta muy interesante que yo sé que todos los televidentes quieren saber y es ¿cómo puedo yo darme cuenta de que tengo un problema con el alcoholismo? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, porque es bastante compleja de resolver mirándolo desde el punto de vista del consumo de alcohol como tal. Lo que yo tengo que preguntarme es en qué momento estoy necesitando el alcohol, o mejor, ¿qué estoy necesitando para sentirme bien en determinado espacio o en determinado momento? Entonces partimos de una premisa que yo he dicho muchas veces y es, cuando yo necesito de algo para sentirme bien, si necesito de algo para sentirme bien, es porque algo está mal, ¿cierto? Supongamos, usted se ha llegado a tomar un jugo sin azúcar. No. Nunca se ha llegado a tomar un jugo sin azúcar. No. ¿Y usted qué cree que podría pasar si se toma un jugo sin azúcar? No me sabe bien. ¿No le No sabe lo bien? disfruto. No lo disfruta. Pero ¿cree que se va a enfermar? Sí. No sé que no me voy a enfermar, pero no lo disfruto. Exacto. Lo mismo pasa con el consumo de alcohol. Si estás consumiendo alcohol y sabes que si dejas de consumir alcohol no lo disfrutas o no pasas lo mismo y por eso justamente te tienes que tomar el trago en ese espacio, entonces algo está pasando en tu experiencia. O sea, ¿por qué necesito de algo para estar bien en determinado momento o en determinado espacio? Entonces es el ejercicio que debemos hacer. Bueno, la persona que cuando sale de fiesta, salga cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, cuando sea, pero si hace el ejercicio de estar en ese espacio, estar en esa fiesta, en el concierto, la discoteca, el bar, donde quiera estar, y no es capaz de abstenerse de tomarse un solo trago de alcohol porque no va a pasar lo mismo, yo ahí ya me tendría que empezar a cuestionar, ¿por qué necesito de eso? Entonces, la pregunta no es sobre, es que el alcohol me está haciendo daño porque estoy desayunando con alcohol. No, eso no es problema con alcohol. Eso ya es algo muy crónico y ya el problema del alcohol está muy avanzado, ¿cierto? Cuando ya tengo que desayunar con el aguardiente. Pero muchas problemáticas de alcoholismo se dan con personas que consumen cada 6 meses. ¿Por qué? Es la típica persona que consume de vez en cuando, toma de vez en cuando, cada 6 meses o cada año, pero cuando empieza a tomar no es capaz de parar. Es muy común. Una persona que se toma uno y no es capaz de parar y tiene que seguir. O que a pesar de que no es capaz de parar, de que toma muy poco, pero no es capaz de parar, dice, me voy a tomar un trago, se toma 3, 4, hasta 6 tragos, y ya con eso cambia radicalmente su comportamiento. O sea, ya hay una embriaguez. Entonces la persona empieza a cambiar su conducta, se vuelve agresivo, por ejemplo, o se vuelve verborreico, que es una forma también de agresividad, de hablar y decir un montón de cosas que muchas veces no se enlazan unas ideas con otras. Entonces es el típico borracho cansón que nos encontramos todo el tiempo. Ya hay un problema ahí que tiene que empezar a revisar. Lo que se tiene que preguntar la persona no es cómo dejo de consumir alcohol, sino cómo hago para yo sentirme bien independiente de si tengo alcohol o no. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Ahí es donde la persona tiene que empezar a considerar si necesita una orientación, porque la causa de yo necesitar algo para sentirme bien o para estar bien en determinado espacio tiene implicaciones netamente emocionales y afectivas que están dadas desde su infancia y que no están resueltas. Y cuando la resuelva, pues yo no sé si vaya a prevenir o a resolver un consumo problemático de alcohol, pero por lo menos va a tener una experiencia más satisfactoria y de más armonía con sí mismo, sin necesidad de que consuma alcohol ni ninguna otra sustancia.
Bueno, teniendo en cuenta de los problemas tanto en el comportamiento como en el organismo que produce el consumo del alcohol, cuéntenos, luego de la persona recibir el tratamiento, ¿en qué momento su organismo vuelve a estar en su estado normal? Sí, bueno, eso depende de la frecuencia del consumo que venga teniendo y también de qué tanto tiempo en su vida viene consumiendo alcohol. Porque no es lo mismo una persona que empieza a consumir alcohol, por ejemplo, a los 25 años, a una persona que empieza a consumir alcohol a los 15 años. ¿Por qué no es lo mismo? Porque un cerebro de 15 años no se ha terminado de desarrollar. Y cuando una persona empieza a consumir alcohol a esa edad, a los 15 años, desacelera el proceso de desarrollo del cerebro. O sea, los daños son más graves. Si una persona comienza a consumir alcohol después de haberse desarrollado plenamente, sobre todo la parte cerebral, pues hay daños y hay problemas, pero son más fáciles de reparar. No es que el que empezó a consumir a los 15 años no se puede reparar, sí se puede reparar porque el cerebro es muy inteligente. Ahora les estaba hablando del sistema cognitivo y las redes neuronales. Las redes neuronales se afectan, se alteran con el consumo del alcohol y de drogas. Pero ¿qué pasa cuando yo ceso el consumo de alcohol y cuando entro en un proceso de neuroprotección que se hace, por ejemplo, con los medicamentos? El cerebro empieza a crear nuevas redes neuronales, empieza como a formatearse y como a crear unas redes que empieza a desarrollar en la persona unos aspectos más funcionales. Eso es cuestión de tiempo y es relativo. Hay personas que después de un año de haber dejado el consumo y con un muy buen tratamiento, no solamente psicológico, porque otra de las cosas que leíamos ahora en Socidrogalcohol es la importancia de los tratamientos combinados y el tratamiento multiprofesional, o sea, que haya múltiples intervenciones en el tratamiento. Entonces, si la persona durante ese año de abstinencia ha tenido rehabilitación neuropsicológica, ha tenido psiquiatría para ayudarle en la neuroprotección, en contrarrestar síndrome de abstinencia, en contrarrestar niveles de ansiedad. Muchas veces hay una patología de base, una enfermedad de base, hay síntomas depresivos, hay síntomas de ansiedad y el medicamento pues ayuda a contrarrestar estos síntomas. Psicoterapia, ¿cierto? Para trabajar en todos esos aspectos emocionales y afectivos. Asesoría por trabajo social, por terapia ocupacional, para desarrollar habilidades, para generar un proceso de adaptación más adecuado al entorno social, familiar. O sea, si el tratamiento es muy integral, en un año la persona ha tenido avances muy significativos. Y en procesos o en casos muy crónicos, de mucho deterioro, pues esos sí son más demorados, pero justamente es donde se necesita más conciencia de la persona para evitar las recaídas. Porque una persona que está en un proceso de abstinencia, de tratamiento, limpiando su organismo y recae, eso es volver otra vez al inicio. Entonces tiene que volver a empezar y es un proceso bastante fuerte y largo. Y algo también muy importante que decía el artículo y es el acompañamiento familiar durante este proceso. ¿Cuál es el papel que juega la familia durante el proceso de rehabilitación de la persona que consume alcohol? Usted lo sabe y es algo que hemos hablado siempre en Volver a Nacer. Eso no es un secreto y es una de nuestras premisas en la comunidad terapéutica San Bartolomé. El acompañamiento familiar es fundamental porque la persona que está en una situación de riesgo, ya no solamente por la exposición al tema de las drogas o del alcohol, sino por sus conductas de riesgo, porque ya se acostumbró durante toda su vida a vivir con esa baja tolerancia a la frustración, con esa necesidad de tener sensaciones diferentes, que fue lo que le dio curiosidad de consumir en algún momento. O sea, ya hay una conducta de riesgo implicada y un factor de riesgo evidente en la parte social y cultural, que necesita contención permanente. Una familia
que esté todo el tiempo acompañando, que esté todo el tiempo brindando pautas, que esté poniendo límites, que esté brindando afecto, que la persona, hay evidencia científica de cómo los procesos de recuperación son más efectivos cuando la persona tiene un acompañamiento afectivo que esté conteniendo, porque el afecto, el solo hecho de que a uno lo abracen, por ejemplo, eso genera sensaciones positivas a nivel neuronal, ¿cierto? Hay una hormona propiamente que se libera, que es la oxitocina, que tiene que ver con ese proceso afectivo. Se genera dopamina, se libera endorfinas, o sea, todos estos, serotonina, todos estos neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar de la persona son más elevados y son más posibles cuando hay un acercamiento y un acompañamiento afectivo. Entonces, obviamente, por esas razones, el acompañamiento familiar siempre va a estar indicado en el tratamiento de las adicciones. Bueno, y algo también que es muy importante a tener en cuenta es el factor social con quien se relacionan los jóvenes. Muchas veces el hecho de estar como posicionado a la par de sus compañeros es que muchas veces se incitan a consumir alcohol. Entonces es muy importante los padres estar pendientes con quiénes que salen nuestros hijos, quiénes son los que los rodean, porque esto muchas veces es lo que hace que los jóvenes comiencen su vida consumiendo alcohol. Claro, es que una de las características de una persona con una predisposición adictiva es que tiene un carácter muy débil y dentro de ese carácter tan débil es muy influenciable, entonces se deja contagiar muy fácilmente, se deja contaminar muy fácilmente de su entorno. Entonces hace las cosas ni siquiera por su propia convicción, sino por sentirse adherido a un grupo, a un gueto, a un círculo que normalmente es aquel que le brinda reconocimiento. Y le brinda reconocimiento justamente es porque hace lo mismo que ellos hacen, que en muchos casos al encontrarse con un grupo negativo es consumir drogas o consumir alcohol. Entonces, esa incitación también hay que contrarrestarla, no solamente restringiendo a la persona de los espacios, porque muchas veces lo que hace el padre de familia es no se junte con tal, no se vaya para tal parte, prohibido entrar a ese grupo, pero le está prohibiendo solamente cosas a nivel de entorno. Pero ¿qué pasa con la experiencia emocional de la persona? No se hace nada. La persona que hay que preguntarse, ¿por qué está eligiendo eso? O sea, ¿por qué está eligiendo ese grupo? ¿Por qué está eligiendo esa esquina? ¿Por qué está prefiriendo entrar en ese entorno que, por ejemplo, estar con la familia? ¿Qué está pasando en esa experiencia emocional? ¿Qué está pasando en el carácter de esa persona que lo está llevando a eso? Entonces hay que trabajar en esas dos situaciones, no solamente en la restricción o en la prevención en la parte social, sino que hay que trabajar también en la parte psicológica para que la persona resuelva esa influenciabilidad, esa debilidad en su carácter que lo hace vulnerable ante todos estos grupos que no los vamos a eliminar de la sociedad. Esos grupos siempre van a estar ahí. Entonces hay que trabajar es con la persona para que elija otras cosas en lugar de estar en ese grupo. Bueno, Alex, agradecemos toda esa información que nos das el día de hoy. Creo que es un tema muy importante que toca mucho en nuestros hogares y sé que esa información es de vital importancia. Esto fue todo en nuestro programa de Volver a Nacer. Los esperamos en una próxima edición.